Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre los roles. Yo le pregunté al profesor Gregory Sadler qué tan importantes son los roles en Epicteto y en el estoicismo, y me dijo que eran masivamente importantes y que los roles tienen un gran rol en el estoicismo. Además, yo anteriormente hice un video sobre el naturalismo teleológico y yo quería relacionarlo con este video, que sea como una previa, porque así entendemos cuál es nuestra función en el mundo, ¿cierto? Entendimos que nuestra función en el cosmos es la virtud, es usar la razón por el bien social, seguir nuestra naturaleza racional y social. Pero además de eso, mediante eslabones de causa y efecto, nosotros tenemos ciertas características y roles que tenemos que desempeñar. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo identificar mi rol en el mundo? Para Epicteto esto se puede desprender mediante la siguiente pregunta. ¿Quién eres? Esto es algo que tú tendrás que descubrir. Ni yo ni Epicteto podemos responderte esa pregunta, y lamentablemente ya no tenemos al oráculo de Delfos para que nos revele nuestro destino, ¿cierto? Tal como lo hizo con Sócrates, Diógenes y Zenón de Sitio. Pero una de las máximas que nos dejó este oráculo es aquella que estaba inscrita en su templo: conócete a ti mismo. Y como dice Brian Johnson, autor de The Roles of Epictetus, que es un libro que leí para poder hacer este video, debemos conocernos a nosotros mismos porque el autoconocimiento es un requisito para la bondad. Ahora bien, Epicteto no puede decirnos quiénes somos, pero sí puede ayudarnos señalándonos qué tipo de roles existen. Primero está el rol universal o cósmico, que vendría siendo nuestro rol como ser humano, el cual es común a todas las personas. Si tú fallas en desempeñar este papel, entonces es como si estuvieras renunciando a tu propia humanidad. Y eso igual es algo como común si lo piensas. Cuando uno ve una noticia muy atroz o algo muy terrible, un asesino, un terrorista, uno dice que inhumano, ¿cierto? O cuando uno ve los documentales del holocausto y cosas así, también uno dice, estos tipos no eran humanos, les falta humanidad, no sé. Ahora veamos, ¿cuáles son las implicancias de ser un ser humano? Número 1, eres un animal racional, por tanto tienes que actuar de forma racional. Es decir, no tienes que actuar de forma violenta, sin justificación, descuidada, glotona o pasiva. Número 2, reconocer que eres un ciudadano del mundo, un cosmopolita, actuando siempre por el bien del conjunto y nunca en beneficio exclusivamente privado, tratándote a ti mismo como miembro de una estructura racionalmente organizada. Número 3, tratar lo externo con indiferencia. Número 4, para poder vivir en armonía con la naturaleza, tienes que eliminar las pasiones negativas. El ser humano es fiel y leal. Si no tienes esto, pierdes tu humanidad. Número 6, el ser humano siente aversión por lo que no es correcto. Este es el aidos o vergüenza moral. Como dice Epicteto en el fragmento 14, me sonrojo mucho cuando sospecho que voy a decir algo vergonzoso. Esa emoción no me permite poner el placer como bien y objetivo final de la vida. Entonces, para el estoicismo es lógico sentir vergüenza sobre el mal, sobre actuar mal, sentir esa aversión y rechazo. Número 7, admiración y piedad hacia la naturaleza. La verdad es que yo hace poco entendí que la piedad es un concepto muy clave en el estoicismo, pero hoy día no nos corresponde eso. Ya, sigamos. Además de nuestro rol universal, están los roles que son específicos entre individuos y que no necesariamente son compartidos por todos. Ejemplo, padre, hermano, esposo, esposa, vecino, ciudadano, amigo, etc. El término que utiliza Epicteto para los roles o papeles que tenemos en nuestra vida es el de prosopon, que se entiende como máscara, y es acorde a lo que ocurría con los dramas griegos. Eres como un actor en un escenario que porta múltiples máscaras y roles que representar. Su concepto de rol, por lo tanto, proporciona una elaboración metafórica de la doctrina estoica tradicional en que los seres humanos deben seguir el arreglo de Dios en el mundo. Y que conste que esto no significa estar fingiendo nuestros papeles o que tomemos nuestra vida como si fuese una película o un videojuego. La metáfora del teatro no tiene que ser confundida con algo falso. Los roles tienes que entenderlos con el término de evangelion, que
que vendría siendo profesiones u oficios que tiene un ser humano. Y como dice Marco Aurelio, ¿cuál es tu oficio? Ser bueno. ¿Y cómo se consigue? Sino mediante las reflexiones, una sobre la naturaleza del conjunto universal y otra sobre la constitución peculiar del hombre. Meditaciones 11.5. Entonces, si Epicteto nos dio prescripciones del ser humano excelente, como vimos en el rol universal o cósmico, ¿cómo puedo hallar la excelencia en los roles locales? Epicteto responde que eso lo encontrarás implícitamente en el nombre de esos roles. Esto es importante. Y ahora cito Disertaciones 2.10. Si eres senador de alguna ciudad, sabe que eres senador. Si eres joven, ¿qué joven? Si eres anciano, ¿qué anciano? Si padre, ¿qué padre? Pues siempre al venir a cuento, cada uno de estos nombres indica las acciones correspondientes. Entonces cada uno de estos nombres nos ofrece un ideal racional de cómo desempeñar tales roles. Tal como observamos lo que conlleva el rol del ser humano, pausa un poco y piensa, ¿qué significa ser un hijo? Un hijo tiene que escuchar a sus padres, tiene que agradecerles y respetarles, tiene que ser obediente. Si uno de ellos enferma, tiene que cuidarle. ¿Qué significa ser un hermano mayor? Significa dar el ejemplo a tu hermano menor, protegerlo si es que lo atacan, ayudarlo con su tarea, jugar con él. Entonces ahí podemos ver que Epicteto tiene razón. Tienes que preguntarte tú, ¿qué tipo de amigo quiero ser? ¿Qué tipo de novio quiero ser? ¿Qué tipo de dueño de mascotas quiero ser? Todas estas preguntas te permiten replantear tu vida. Si consigues una armonía en los roles que tiene el mundo, entonces estarás en armonía con el cosmos. Ahora, ¿qué pasa si hay un dilema entre estos roles? ¿Qué pasa si no sé cuál priorizar? ¿Qué pasa si mi tía se pelea con otra tía? El estoicismo no puede darte respuesta absoluta. Epicteto en las disertaciones dice que eres tú quien tiene que examinarlo. Eres tú quien te conoce a ti mismo y sabes cuánto vales para ti mismo. Tú decides cuánto vale tu integridad, en cuánto te vendes, pero la advertencia estoica es que por favor, no te vendas barato. ¿Y qué pasa con cortar un rol? Con eliminarlo, ¿cierto? Habrá circunstancias en las que mantener un rol sea algo que interfiere con la virtud. Entonces, lógicamente, hay que eliminar ese rol. Pero esto desde el estoicismo no puede ser algo hecho a la ligera, ni tampoco puede provenir desde el odio o el miedo. Tiene que ser una decisión premeditada y no impulsiva. Hay personas que no van a cambiar, ¿cierto? Y ahí uno tiene que analizar hasta qué punto te comprometes en ese rol, si es que puedes mantenerlo, si es que te conviene alejarte, en el sentido de que por estar con esta persona no se te perjudiquen los otros roles. De nuevo el tema de la integridad. No puedes venderte barato. Las amistades, por ejemplo, pueden terminar, pero es mejor que lo hagan por una buena razón, o si no, hemos fallado en nuestro rol de amigos. Ahora vamos a ver otra clasificación de estos roles, que vendrían siendo las 4 personae, creo que se dice en latín, o los prosopon en griego, o roles, o caracteres, personajes, no sé cómo será la traducción en español. Roles quizás, los 4 roles, 4 prosopon, no sé. Pero el punto es que esto proviene de Panecio, Posidonio, entonces no es una invención de Epicteto. Viene desde antes. Y voy a añadir estas definiciones para que tengamos los roles cubiertos. Porque si bien no son las mismas definiciones de Epicteto, sí se complementan. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el primero es de la humanidad, que ya lo vimos. Nuestro rol de ser humano, donde tenemos una racionalidad en común con todas las personas del mundo, etc. El segundo sería la personalidad. Tenemos algunas características asignadas individualmente por la naturaleza, ya sea nuestro físico, nuestra apariencia, nuestras aptitudes, nuestro temperamento. Esto implica que tenemos que ser nosotros mismos, hacer lo que nos corresponde, no tratar de ser lo que no somos. Epicteto considera que cada uno de nosotros tiene ciertas aptitudes naturales que sientan las bases para muchos tipos de roles. Por ejemplo, si uno tiene facilidad en los números, acércate a las matemáticas. Si tienes buenas piernas, puedes ser un buen deportista. Si tienes buenas habilidades cognitivas, puedes ser un buen ajedrecista. Si tienes mucha creatividad, puedes ser músico o artista, etc. Y a la vez Epicteto también recomienda en tema de elegir la profesión, ¿cierto? Dice que deberías elegir una en función de lo que falte en tu país o en tu ciudad.
y así poder contribuir. Esas son como sugerencias, yo creo. Pero a la vez, en otro capítulo, habla igual como sobre que uno puede decidir algo contrario a los padres, por ejemplo. Que al final que tus decisiones no se basen en los demás, sino que sea de ti misma. Y por supuesto que no todos podemos ser extraordinarios. Por definición no se puede, ¿cierto? Por algo son extraordinarios. Y esto lo dice Epícteto. Es que todos los caballos nacen veloces y todos los perros buenos para seguir pistas. ¿Y entonces qué? ¿Habré de despreocuparme de ello por no estar bien dotado? Desde luego que no. Epícteto no será superior a Sócrates, pero si tampoco es peor, con eso me basta. Lo que quiere decir Epícteto es que si bien yo no tengo el IQ de Sócrates o el temperamento de Catón o la resiliencia de Diógenes, yo sí puedo contribuir a la belleza del cosmos mediante mis propias características. Entonces, por eso quizás no sea superior a ellos, pero no soy inferior a ellos tampoco, porque yo sí estoy cumpliendo con mi rol, estoy actuando con virtud, estoy siendo un buen hijo, estoy siendo un buen estudiante, entonces no soy inferior a ellos. Así que es una perspectiva hermosa de ver las cosas. Nuestro tercer prosopón o personaje o rol vendría siendo nuestra circunstancia, lo que los eventos, las chances nos imponen, circunstancias externas que nos ponen un cargo, ¿cierto? Por ejemplo, Marco Aurelio no nació como emperador, pero las chances le hicieron que él tuviera ese cargo. Y el número 4 vendrían siendo elecciones propias, nuestras elecciones personales, por ejemplo, la profesión que uno elige o ciertos amigos que nosotros elegimos mantener nuestra amistad con ellos, etcétera. Ahora hay dos clasificaciones también que pueden ser importantes, y de hecho puede ser más fácil verlo de esta forma, pero la primera es que hay roles naturales que son los que tenemos de nacimiento, ser hijo, sobrino, hermano, y también hay roles que son adquiridos, que son como por chance. Entonces, repasando un poco para que quede más claro, la humanidad vendría siendo un rol natural, nuestros rasgos de personalidad también provienen de lo natural, las circunstancias y las elecciones, esas son roles adquiridos, porque son las causas externas, ¿cierto? Y nuestras decisiones las que nos encaminan en esos roles. Ya, ahora que ya tenemos las definiciones claras, podemos volver a centrarnos en nuestras relaciones, cuyo nombre técnico es Shesis, que vendrían siendo relaciones intelectuales y morales de los seres racionales entre sí. Entonces, el estoicismo es una gran filosofía para mejorar nuestras relaciones interpersonales, porque la virtud está conectada a estos roles, así que no puedes dejarlos de lado. Si examinas con detención qué roles tienes en tu vida, encontrarás que tu vida está llena de sentido. Como anécdota, cuando ejercité esto de los roles, recuerdo estar como almorzando con mi familia y me imaginaba que cada uno tenía un papel aquí que decía su rol. Y eso me permitía tener una perspectiva desde la filosofía estoica sobre ellos. Y entonces se te hace mucho más fácil escuchar a alguien, ayudarlo, disfrutar su presencia. Y hay que entender que nosotros no somos solamente un individuo, somos un agente que está vinculado al entorno. Tenemos deberes morales que atender y que estos roles ciertamente son parte de nuestra felicidad y virtud. Yo no soy solo Diego, soy hijo de Graciela, hermano de Octavio, primo de Lucas, sobrino de Lorena, amigo de Ignacio, etc. Estudiante de la Universidad del Paraíso, ciudadano de Chile, etc. Mi identidad está completamente vinculada a mi entorno. Y lo mismo con la tuya. Además, esto de los roles nos permite entender el memento mori estoico, por así decirlo. Tu familia está muriendo en este momento, incluso pueden morir pronto. No puedes actuar como si fuesen eternos. Tienes que darles cariño ya, preguntarte, ¿de verdad quiero seguir mi vida sin abrazar a mi padre, sin mostrarle cariño a los seres queridos? ¿Qué pasa si se muere mañana? ¿Cada cuánto voy a hablar con mi mamá por teléfono? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? Quiero ser el tipo de amigo que le da la espalda a otro amigo cuando se siente mal. Entonces,
Ahora, entendiendo los roles y entendiendo el memento mori, podemos escuchar con atención a nuestras personas preciadas, observar los gestos que tienen, las muletillas, escuchar sus intereses, todas estas cosas auténticas de ellos, apreciarlas, reírte cuando, por ejemplo, se quejan de ciertas cosas que siempre se quejan. Son cosas que uno extrañaría si es que no estuvieran ya. Entonces, esta perspectiva de los roles te permite también examinar tus fallas, ver qué relaciones podrías trabajar, hacer un mantenimiento de tus amistades para que no se oxiden. Si tienes relaciones tóxicas, trata de que esa toxicidad no provenga de ti y hacer lo que depende de ti para que mejoren o que al menos no empeoren. O de paso también eliminar aquellas relaciones que te estén estancando y que afecten tus demás roles. Recuerda que el estoicismo tampoco quiere que seas alguien ingenuo y que aguante que te traten mal. Como mencioné arriba, el estoico no vende su integridad barata. Entonces la invitación de este video es a que reflexiones. A mí de verdad que esto me cambió la vida. Puedes aprender a jerarquizar tu tiempo, organizar tu vida en torno a estos roles, reflexionar sobre ello, descubrir qué cosas son esenciales, encontrar tu falla y trabajarla. Y al fin el memento mori, entendiendo los roles, se vuelve una práctica estoica. Si tú estás practicando un memento mori pero no piensas en tus roles, entonces eso no es estoicismo.